Este clásico, como siempre, fue absoluto cine. Sin embargo, esta vez los aficionados no estaban sintonizando solo por el fútbol. Llegaron con las palomitas, pochoclos o como le digan en su país listos. Porque esto no se trataba únicamente del Barcelona contra el Real Madrid. Para los jugadores del Madrid era algo muy personal. Todo lo que ocurrió en los días previos al partido se sintió como una novela completa, porque el 24 de octubre, apenas días antes del inicio, Lamine apareció en un podcast y lanzó la ahora infame frase escuchada en todo el mundo del fútbol: roban y encima se quejan. Un golpe directo al Madrid y todos lo sabían. La reacción fue instantánea. En cuestión de horas, los hinchas del Madrid estaban furiosos. Las redes sociales se convirtieron en una zona de guerra más grande de lo habitual y las timelines se llenaron de debates calientes, edits burlándose de los clubes rivales y escándalos viejos resucitando. Casos de corrupción, conspiraciones arbitrales, todo. El partido ni siquiera había empezado, pero el caos y la toxicidad ya estaban en su punto máximo. Llegó el pitazo inicial y de manera irónica, las palabras de Yamal parecían impulsar al Madrid en lugar de desconcentrarlos. Y para colmo, el resto del Barça también estaba totalmente metido en el partido. Tenían que respaldar las palabras de Lamine después de todo. En general fue un partido físico y caótico, pero de un nivel altísimo de todas formas. Lo único, eso sí, fue que Yamal, por primera vez en mucho tiempo, estuvo prácticamente invisible en la cancha. Después del partido, empezaron a circular memes diciendo que Yamal ni siquiera había jugado. Y para empeorar todo, tras el pitazo final, Dani Carvajal, el propio capitán de su selección, y le dijo: hablas demasiado, habla ahora. Se podría decir que fue poético, pero para Yamal fue humillante, al punto de que muchos aficionados del fútbol en todo el mundo, no solo los del Real Madrid, no solo se sumaron a los memes sobre Lamine Yamal, sino que también lo criticaron abiertamente por su comportamiento. Fue tan fuerte que Lamine Yamal y algunos de sus compañeros dejaron de seguir a Dani Carvajal en Instagram. Aparentemente, en el lapso de una semana, Lamine Yamal pasó de ser un niño prodigio, querido por todos, a convertirse en el futbolista más odiado del mundo. Pero, en realidad, si mirás más de cerca, todo esto se venía construyendo de a poco. ¿Cómo exactamente terminó así? Porque hace un año, esta versión de Lamine Yamal no existía. Tenía sus detractores, pero era querido de manera abrumadora. Antes, jamás veíamos a Lamine Yamal hacer comentarios antes de partidos importantes. Por ejemplo, antes de enfrentar a Francia en la semifinal de la Euro 2024, Adrien Rabiot dijo algo como: si Lamine quiere llegar a la final, tendrá que hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora. Pero lo único que hizo Lamine fue publicar una historia en Instagram que decía: muévete en silencio. Y lo poético es que hizo exactamente lo que Rabiot dijo que debía hacer, y lo hizo frente a sus propios ojos, cuando colocó un hermoso disparo de larga distancia en el ángulo. Solo después de que España ganó el partido, Lamine respondió con un habla a la cámara y un post que decía jaque mate, una respuesta directa para Rabiot. Solo después de rendir en la cancha respondía en internet a las críticas, nunca desde el enojo, solo con ingenio y clase. Por eso, mucha gente, incluso fuera del barcelonismo, lo amaba. Tenía el aura de un chico seguro, no agrandado, un talento generacional, pero todavía humilde. Pero por más indudablemente joven y de clase mundial que sea Lamine Yamal, a medida que mejora, de manera natural, también crece su confianza. Sin embargo, este año muchos aficionados empezaron a notar que las cosas estaban yendo un poco de las manos. Es entendible que la frustración de los hinchas del Real Madrid fuera enorme. No solo perdieron la Supercopa de España 5-2 a principios de enero, sino que además, en la final de la Copa del Rey en abril, cuando parecía que Madrid estaba por tomar revancha, un gol al minuto 84 de Torres los mantuvo con vida hasta que Koundé marcó el 3-2 definitivo al minuto 116, propinándole al Madrid otra derrota dolorosa. Después de esa final de Copa del Rey, Lamine dijo: el Real Madrid simplemente no puede ganarnos. Y bueno, tenían razón, el Barcelona ganó el partido, así que tenían el derecho a hablar. Sin embargo, fue después de eso cuando la percepción pública sobre Lamine Yamal empezó a caer. El registro más temprano que puedo encontrar sobre esto viene del verano, mientras jugaba con España en la Nations League. Como podrás recordar, Lamine Yamal estaba en un nivel increíble, a pesar de que perdieron contra el Inter en la Champions League. Aunque Rafinha fue el mejor jugador del Barcelona durante toda la campaña de Champions, en ese cruce específico contra el Inter de Milán, Lamine era su futbolista más en forma. También con España fue, probablemente, su mejor jugador en el torneo, con 4 contribuciones de gol en 7 partidos. De hecho, su rendimiento en la Nations League era lo que le estaba dando ventaja sobre su compañero Rafinha en la carrera por el Balón de Oro. En la Champions League, Rafinha estaba logrando números históricos, pero tanto la prensa española como la catalana estaban inflando muchísimo a Lamine Yamal, y esto solo aumentó cuando España llegó a la final de la Nations League. Estos acontecimientos dividieron un poco a los aficionados culés, que tenían sentimientos encontrados con toda la atención que recibían Rafinha y Lamine.
Naturalmente, muchos hinchas brasileños empezaron a mirar mal a Lamine por eso, ya que había rumores de que a Rafinha no le gustaba toda la atención que Lamine estaba recibiendo durante la campaña del Barcelona en la Champions. Incluso llegó a dar un me gusta a publicaciones relacionadas con el tema en Instagram. Antes de la final de la Nations League contra Portugal, Lamine publicó una historia de Instagram con el texto "Nacido para esto". Este fue uno de los primeros ejemplos de él publicando antes de partidos importantes. Sin embargo, terminaría teniendo una de sus peores actuaciones del torneo. No marcó, no asistió y fue completamente superado por Nuno Mendes. Y para empeorar las cosas, fue sustituido en el minuto 106, sin siquiera participar en la tanda de penales. Y para echar más leña al fuego, mientras el resto del equipo español mostraba respeto hacia los campeones, Lamine se marchó directamente del campo. Para muchos que vieron los clips virales, fue una clara falta de deportividad. De repente, el torneo que estaba impulsando enormemente a Yamal por encima de Rafinha, terminó siendo minimizado como un torneo amistoso. Ahora bien, en mi opinión, aunque fue una mala actitud, Yamal sigue siendo solo un adolescente. Perder una final así no se siente bien, y poniéndose en su lugar, es fácil entender por qué actuó de esa manera. No es tan grave, pero desde ese momento comenzó a recibir más críticas en redes sociales. Durante su cumpleaños número 18 en ese verano, muchos aficionados, especialmente dentro de la comunidad musulmana, notaron que Lamine Yamal estaba yéndose un poco de los límites. De a poco, los tabloides empezaron a hablar más sobre su estilo de vida. Analistas, periodistas y usuarios de redes sociales comenzaron a preguntarse si la fama y la gloria se le estaban subiendo a la cabeza. Porque hasta ahora, cada vez que Lamine se inflaba a sí mismo en Instagram antes de un gran partido, terminaba perdiendo. A principios de octubre, antes de enfrentarse al campeón defensor de la Champions, el PSG, perdieron 1-2. Y sí, además del podcast, también había publicado una historia antes de la derrota en el clásico. Naturalmente, cuando hablas antes de un partido y después perdés, no solo motivás al rival, también alimentás a los que te odian. Tras sus comentarios en el podcast, informes de la prensa española aseguraron que varios jugadores del Real Madrid vieron el clip antes del partido. Algunos incluso, supuestamente, reproduciéndolo varias veces en el vestuario, con un jugador del Madrid no identificado diciendo: "Perdió el respeto que viene con ese escudo". Durante el partido, Vinicius, otro jugador que suele ser muy criticado, lo cargó diciéndole en español: "Solo pasás", hacia atrás, y Yamal respondió: "No hablo", o "No te entiendo, háblame". Pero lo que empeoró la situación y detonó completamente el odio hacia Lamine fue el hecho de que quiso pelear, diciéndole a los jugadores del Madrid: "Vamos afuera". Esto le recordó a muchos su comportamiento tras la derrota en la final de la Nations League contra Portugal. Después de este clásico, su percepción pública cambió por completo. El mismo talento generacional que hace un año era amado por su humildad, ahora era visto como un arrogante, antideportivo y mal perdedor, llevando a que aficionados de todo el mundo dijeran cosas como: "Le hacía falta que lo bajen a tierra". Así, de la nada, el prodigio que simbolizaba la pureza del fútbol se convirtió en el nuevo villano del deporte. En la cancha, recientemente, especialmente en los partidos grandes, el nivel de Yamal bajó un poco, no de forma dramática, pero lo suficiente como para alimentar la narrativa y a los trolls. Quizás unas pocas chances falladas o partidos discretos, lo justo para que los aficionados criticaran sus actitudes. Y siendo sincero, lo entiendo. A los 18 años, jugando a ese nivel, estás más confiado que nunca. Ninguno de nosotros sintió esa clase de presión a su edad, pero aún así, él sabe lo que hace. Hace solo unos meses Lamine era el chico de oro, casi gana el Balón de Oro. Estoy bastante seguro de que, si hubiera marcado o ganado la final de la Nations League, lo habría ganado. Ahora, después de toda la reacción negativa, Lamine ha estado callado en redes sociales, sin frases crípticas, sin respuestas ingeniosas, solo silencio. Está con hambre de volver a la cancha y hablar ahí. Pero sí, lo bajaron a tierra. Es curioso, porque el año pasado Vini Jr. también era probablemente el futbolista más odiado del planeta. La gente lo llamaba payaso, teatrero, llorón. Y si bien él ha sido culpable de alguna de esas cosas, la diferencia es que a Vini lo odiaban por lo que hacía en la cancha. A Lamine, en cambio, lo están insultando por lo que hace fuera de ella, antes y después de los partidos. Nunca verías a tipos como Mbappé, Haaland, Neymar, Messi o Cristiano diciendo ese tipo de barbaridades antes de un partido. Pero no me malinterpreten, no lo estoy criticando porque sí. Sigue siendo joven, sigue madurando. Ojalá que aprenda a equilibrar la confianza con la humildad, como lo hacía hace un año. Básicamente sigue siendo un chico, pero lo que está claro es que el deporte cambió, las redes sociales amplifican todo ahora, los elogios, el odio y todo lo que está en el medio. Al mismo tiempo, nunca tuvimos un adolescente tan bueno a los 18 años, especialmente en esta era dominada por las redes sociales. Sin embargo, en el pequeño caso de que Lamine no cambie y este comportamiento se vuelva normal,
Yo estoy a favor. Por más caótico que parezca, quizás este tipo de drama es bueno para el fútbol. Cada era necesita un villano, alguien que le dé filo al deporte, que mantenga los titulares encendidos, que mantenga viva la competencia. Y ahora mismo, accidentalmente o no, Lamine Yamal es esa figura. Sin drama, sin personalidades que dividan, el deporte se vuelve robótico. Por eso existen todos los clásicos del mundo. Por el drama, la historia y todo lo que hay en el medio. Jugadores como Ronaldo, Neymar y Vini Jr. cumplieron ese rol en algún momento. La arrogancia, las burlas, las celebraciones. Influenciaban a los fans, pero también lograban que les importara. Pero acá está la diferencia con Yamal, ninguno de esos jugadores fue pintado como villano tan temprano. Así que bueno, si Yamal se convierte en un villano, ¿qué importa? Para mí es entretenimiento. Cuanto más hable, cuanto más postee, cuanto más baile, más expectativa va a generar. Es tan bueno que todos quieren ver qué hace después y si puede seguir respaldando sus palabras dentro de la cancha.